Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo ese trimestre que ya empezamos en nuestra primera semana, tenemos este tema muy importante, el cual vamos a estar estudiando por 3 meses, que se titula Brillantes rayos de luz de tesoros de la verdad en la segunda parte. Es la continuación de lo que ya estudiamos en el pasado, pero vamos a continuar yendo más profundo todavía. Y en esta semana que ya estamos en la recta final, tenemos un tema muy interesante que ya hemos estado desarrollando y hemos aprendido muchas cosas interesantes. Este se titula Comunicación con Dios, un tema muy importante que hemos estado aprendiendo. Pero antes de continuar, quiero que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La palabra de Dios es muy clara. Creemos por la fe que Dios nos oye. Así que vamos a hacer la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y su misericordia. Pedimos que nos guarde y que al estudiar su palabra podamos comprender lo que Dios quiere hablarnos para este día. Denos su buen espíritu y asístanos en todas las cosas que necesitamos. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para hoy. Recuerda que estamos en la recta final de nuestro estudio, pero no el menos importante. Así que vamos a ver que el apartado para el día de hoy lleva por título Orar sin cesar. Y nuestra primera pregunta nos dice así: en toda oración, ¿qué aspecto importante debemos reconocer siempre y estar dispuestos a rendir ante Él? Esto es, cuando oramos, hay un aspecto importante que debemos estar dispuestos a someternos. Pero ¿cuál es ese aspecto? Vamos a ver cuál es. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios, por supuesto. Y vamos a leer lo que nos dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, que es el texto que hemos estado aprendiendo. Estoy seguro que ya tú no lo tienes siquiera que buscar. Primera de Juan, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 14 y verso 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos confianza, sabemos que Dios nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Ese es el aspecto importante. Muchas veces podemos pedir, pero no tenemos la confianza de pedir de acuerdo a su voluntad, sino lo que yo quiero. Entonces tenemos que rendir esa parte. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. En el libro de la ocasión, en la página 258, nos explica así: nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Muy bien. Esto es, si pedimos conforme a su voluntad y hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad, entonces la promesa de Dios se cumple. Está allí. Siempre estará allí. ¿Nos damos cuenta? Si no cumplimos con eso, si no estamos dispuestos a hacer eso, entonces no se va a cumplir nada. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios. Esto es, todas las bendiciones que Dios ha prometido en el aspecto espiritual para cumplir el trabajo que Dios nos ha asignado, nos son otorgadas. Y después que nos ha sido otorgado, nosotros debemos también dar gracias, porque ya lo hemos recibido. ¿Nos damos cuenta? Claro que no vamos a pedir cosas que no vienen al caso. Muy bien, Dios sabe de las cosas que tú tienes necesidad, pero si tú quieres cumplir la voluntad de Dios y te faltan algunos de los dones que Dios ha prometido, si te falta el Espíritu Santo, si te falta el carácter como el de Cristo, entonces Dios te lo va a otorgar. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuán a menudo debemos orar? Esto es, hay personas que pueden orar un día sí, un día no, a veces ora por la mañana, a veces ora 3 veces al día, pero ¿cuán a menudo? ¿Qué tanto debemos orar? Algunas personas piensan que orar es demasiado,
no es bueno. Algunas piensan que van a orar una vez al día y está bien, o oran por la mañana, oran por la noche, pero ¿cuánto debemos orar? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos instruye sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo de Daniel capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto es, Daniel cuando supo de este edicto donde iban a matar a todos los sabios de Babilonia y todos los demás, él fue a su lugar y él oraba 3 veces al día, dice, como solía hacerlo. ¿Será que 3 veces al día es el límite que podemos tener? Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Y para ello vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 17. La Biblia dice así: orad sin cesar. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Constantemente. Esto es, sin cesar. Constantemente, a cada aspecto de nuestra vida, a cada paso que tú das, despedir la dirección de Dios, despedir que Dios dirija tu vida. Pero vamos a ver cómo nos dice la pluma inspirada este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Camino a Cristo, página 101, nos dice así: Dios no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo, a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. ¿Nos damos cuenta? Dios no quiere que te vayas allá a esconder bien lejos y nunca sales de allá. Dios quiere que cumpla su voluntad como la de Cristo. Él estaba un tiempo retirado, pero también venía en medio de las multitudes para hablarles la palabra de verdad. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mismo material, Camino a Cristo, página 101. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Esto es, si lo único que vamos a hacer es orar, después vas a orar menos frecuente, hasta que finalmente no vas a orar. Entonces, cuando estás en necesidad, cuando te encuentras en las dificultades, cuando estás llevando la palabra de Dios y se complica todo, necesitas orar con mucha fuerza. Si no haces eso, si ya no haces esas actividades, te vas a sentir desanimado, vas a sentir que no avanza nada, vas a sentir que está complicado todo, pero no vas a orar, porque solamente eso vas a querer hacer, orar, y después ya no vas a querer orar. Entonces es importante que oremos y después actuemos de acuerdo a esa oración que hemos hecho, teniendo fe en que Dios va a cumplir lo que hemos pedido. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Esto, si nosotros queremos orar solamente nosotros mismos, ya no tenemos intención de los demás, de expandir el mensaje, de llevar adelante las cosas, entonces quedamos orando por nosotros mismos, solo por nosotros mismos. Nos volvemos egoístas, nos volvemos egocéntricos, solo queremos para nosotros. Pero cuando tenemos tantas cosas por delante, hay muchas cosas para hacer. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Existen circunstancias especiales que exigen que el canal de la comunicación esté siempre abierto. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud al presentarnos ante nuestro Hacedor? En ciertas circunstancias necesitamos estar en comunión con Dios constantemente. Intermitentemente, no. Debemos de estar allí constante, siempre. Esa comunicación debe estar allí. Y si vamos a estar en esa condición, ¿cómo debemos presentarnos delante de Dios? Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 2, y allí vamos a leer los versos 4
y verso número 5. Y leemos allí de esta manera. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Una cosa muy importante. En el momento que él iba a pedir, podía pedir otra cosa, pero él oró, dice, según la palabra de Dios, dice que oré al Dios del cielo. Y entonces comenzó a hablar. Entonces iba a tomar una decisión importante. Pero primero pidió la dirección de Dios. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 4. Y allí vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso número 16. Leemos de esta manera. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que nos debemos de acercar al trono de la gracia confiadamente. Muy bien. Para alcanzar misericordia. ¿Cómo hemos de acercarnos? Siempre que tenemos una situación, hemos de orar al Señor. Recuerda, orar sin cesar. Y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En esa actitud. Saber que esto va a ser. ¿Por qué? Porque vamos a pedirlo conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos pueda bendecir y que al haber estudiado su palabra podamos llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Que podamos confiar en Dios plenamente, que podamos pedir según su voluntad y que según la gracia que Dios manifieste en nuestras vidas podamos impartir a los demás. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides continuar orando por nosotros. Nosotros estamos orando por ti y estamos muy contentos que algunos de los que nos ven, nos escuchan, nos escriben, nos animan a continuar. Sabemos que estas lecciones son una bendición para tu vida. Esperamos que quede por mucho tiempo más allí estudiando la palabra de Dios a través de este método. No te olvides en suscribirte, compartir el mensaje con más personas para que ellos puedan tener las mismas bendiciones que tú estás teniendo en tu vida. Y no te olvides también de, pues si no estás suscrito, suscribirte y difundir el canal de Principios de Vida. También no te olvides que te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Así que muchas bendiciones. Nos vemos en la siguiente ocasión.